nada que gane más aplausos o más monedas que una verdadera emoción. Fue súper interesante el trabajo de tener a un guionista en Cuba, alejado o sea, nosotros no nos hablamos nunca, era un mail de pronto y tal. Entonces fue muy interesante su intuición en mis manos, porque yo, por ejemplo, hay una escena, que digo, no es spoilear, pero básicamente hay una escena donde él le juega una broma dentro del metro a Fátima, y Arturo no entendía las consecuencias de esa broma porque él no vive en México. Y dije, tú haces esa broma y te van a sacar a patadas del vagón. Entonces, esas son las aportaciones. Entonces, fue muy interesante ver lo que él intuía y lo que él proponía y lo que yo al final hacía la resolución. Yo creo que mi aportación a la película en ese sentido es que la hice mucho más una película. Creo que el personaje de Belém es mucho más fuerte porque yo quise que mi personaje femenino fuera mucho más fuerte. Y básicamente, hablas de conceptualizar, yo creo que son dos personas con una habilidad que se puede notar para la ficción, que somos Arturo y yo. Digamos, yo vivo de la ficción, Arturo también. Él desde la literatura, porque es un tipo que escribe novelas y escribe cuentos y tal. Pero yo creo que es muy diferente tener un dramaturgo. O sea, la dramaturgia es otra cosa. O sea, el chiste de que en la página 15 pase el primer evento y tal, eso es otro negocio. O sea, aquí yo tengo un señor que es un dramaturgo. Entonces, yo creo que ahí por eso te das cuenta del poder que tienen mis personajes, porque sí hubo ese conocimiento sobre el ser humano inclusive más allá de un tipo que no conocía necesariamente México. O sea, estamos hablando de seres humanos y yo eso me dedico en la vida, a hablar del ser humano. Entonces, yo creo que es donde puedes ver por qué es tan compleja la película. Pero esa mentira nos las tiene que contar un personaje. Ustedes tienen que comprender muy bien a ese personaje. ¿Por qué? Observando mucho, paseándome por el metro, con muchos ensayos y pláticas con Álvaro, con Rafa también, tocaron varios. Y nada, es así como vas entendiendo también tu personaje, cómo empiezas a construirlo, cómo empiezas a ponerle también un pasado que aparentemente no existe, pero tú lo tienes que entender, cómo llegas al set y te pones un vestuario y te maquillan, te peinan, cómo entras justo en toda esta caracterización, llegas al lugar, llegas al metro y de repente hasta tu expresión corporal es distinta. Es como un trabajo que vas recorriendo también con los días y con las semanas. Creo que uno recurre a todas las maneras posibles para tratar de descifrar y de entender a tus personajes, y definitivamente es una historia que me parece que es muy cercana, lejana y cercana al mismo tiempo. Entonces, no es un tema, no es algo que no conozca, y entonces eso facilita el tratar de entender. Las reuniones que tenía con Álvaro, cuando me hablaba de él, le decía, es que creo que lo entiendo más de lo que creo. En la película tuvimos ese espacio para poder ensayar, ¿no? Ese trabajo de mesa que normalmente se pasa por alto en los proyectos. Yo pienso que llegar al set ya con la película hecha, en el sentido, quiero decir, metafórico, porque ensayamos con todos los actores, lo platicamos, fuimos a escenarios, al metro, etcétera. Todo eso obviamente te da una seguridad, ¿no? Y acopla, digamos, o sea, pone a tono a todos los actores, a la película en sí, o sea, en qué tono va la peli, o sea, de qué estamos hablando, etcétera, etcétera. Eso es súper importante. Mi familia tuvo un accidente hace 2 meses. Lamentablemente mis padres fallecieron. Hay una escena, tú viste la película, hay una escena maravillosa de este par, que era muy abstracta. Juan Manuel me decía, ¿por qué quieres que diga todo esto? Y se ponen a hablar de un cubano y que si la vida, o sea, yo decía, porque va a funcionar. O sea, yo lo sé y me vale madres, sé que va a funcionar, y yo dirijo con la panza, no con la cabeza, y en resumen me vale madres. Y la escena funciona y ves a un Torrico súper vulnerable. Y entonces, digo que ahora en Rusia me decían, ¿pero por qué? Le digo, pues claro que, por supuesto que sí. Vamos a hacer una escena de rompimiento entre dos personas que se amaron. Nadie pensaba que podía existir en esta película esa escena. Entonces, yo he encontrado en la parte masculina la vulnerabilidad por supuesto que soy yo. O sea, yo como director muchas veces, todo el mundo sabe que soy un tipo grandote, hablo fuerte, mido 2 metros, no tengo pelos en la lengua, y de pronto empiezo a recrear situaciones de mi vida que cuando a veces estoy dirigiendo y se me salen las lágrimas. Y empiezo a llorar como un loco y sigo. No, sigan. Entonces la gente se me queda viendo, ¿estás bien? Yo sí, estoy bien. Y lloro como imbécil. Y porque esa es mi parte vulnerable, ¿me entiendes? Yo pongo en función de una historia lo que soy, y que si la muerte de mi padre, o sea,
Y entonces yo he encontrado en la parte masculina esa vulnerabilidad para yo poder sentirme cercano, porque yo con Belén el amor era absoluto. O sea, mi personaje de Belén era para mí una carta de amor absolutamente a una mujer que va a cambiar su circunstancia con todas sus fuerzas. Y yo no sé por qué razón, ¿me entiendes? Me conecto mucho más en ese sentido con el mundo de lo femenino. Entonces, por eso creo que es importante que lo hayas dicho, porque creo que este par sí encontramos esa vulnerabilidad, digamos, en estos hombres.